La noche del 1 de octubre de 1954 en Jussey, una pequeña localidad en el este de Francia, parecía una más de otoño, el cielo limpio, el aire fresco y los últimos rumores del día desvaneciéndose entre los árboles. Pero para dos jóvenes habitantes del pueblo, esa fecha quedaría grabada en su memoria para siempre. Todo comenzó poco después del anochecer. Caminaban juntos por las afueras del poblado, charlando bajo la tenue luz de la luna, cuando de pronto, un resplandor blanco en el cielo interrumpió su conversación. Lo que al principio parecía una estrella fugaz, rápidamente se transformó en algo imposible de ignorar, un disco blanco y luminoso que surcaba el cielo con movimientos precisos e inteligentes. Lo más inquietante no fue su forma ni su velocidad. Fue el descenso repentino, casi violento, hacia un claro del bosque cercano. El objeto, ahora más grande a la vista, parecía emitir una luz blanca tan intensa que iluminaba los árboles y el suelo como si fuera de día. Los jóvenes se miraron. Dudaron. Y luego, impulsados por la misma curiosidad temerosa, se acercaron a cierta distancia prudente. Entonces ocurrió lo que los marcaría para siempre. Del centro del objeto, sin que pudieran distinguir con puertas ni rampas, emergieron dos figuras. Eran altas, mucho más que un hombre promedio. Vestidas completamente de blanco, sus movimientos eran fluidos, casi coreográficos, como si cada gesto tuviera una intención clara. Pero lo más desconcertante era su presencia, no emitían sonido, no hablaban. Solo los miraban. Uno de los seres alzó su brazo, como saludando. El otro extendió ambas manos, como si intentara explicar algo. Pero los gestos no eran humanos, y por eso mismo, resultaban aún más inquietantes. La escena tenía algo de irreal, como un sueño que roza la frontera con la pesadilla. Los jóvenes, paralizados por segundos eternos, sintieron de pronto un frío que no venía del aire. Fue un impulso instintivo el que los obligó a correr. Gritando, sin mirar atrás, huyeron del claro, del disco y de aquellos dos seres silenciosos que los observaban con calma, como si hubieran previsto esa reacción. ¿Qué querían? ¿Quiénes eran? ¿Y por qué eligieron precisamente a ellos para manifestarse? La historia apenas comienza. Al llegar al pueblo, los jóvenes estaban fuera de sí. Gritaban, temblaban, no podían explicar del todo lo que habían visto. Sus palabras se entrecortaban entre sollozos y jadeos, un disco, luces, hombres blancos, gigantes. Los adultos, al principio incrédulos, notaron que no era una broma ni un intento de llamar la atención. Algo los había aterrado hasta los huesos. El médico del pueblo, alertado por la madre de uno de los chicos, los examinó esa misma noche. Sus pulsos eran irregulares, sus pupilas dilatadas y presentaban un estado de shock evidente. No tenían heridas físicas, pero sus cuerpos mostraban signos de una descarga intensa de adrenalina. El diagnóstico fue claro, estrés postraumático. ¿Pero causado por qué? La policía local acudió al claro donde se suponía que había descendido el objeto. No encontraron el disco, ni a los misteriosos hombres altos. Pero sí hallaron algo que inquietó a los gendarmes, el suelo del claro mostraba señales evidentes de quemaduras circulares, como si algo muy caliente hubiera tocado tierra. La hierba estaba chamuscada en un patrón perfecto, que recordaba a una hélice o a un símbolo sin sentido aparente. También se registró un olor metálico y penetrante en el aire, como una mezcla de ozono y aceite quemado. Los agentes tomaron fotografías, levantaron informes y se comunicaron con el ejército. Poco después, los militares franceses se presentaron en Jussey con vehículos sin identificación visible. Interrogaron a los chicos y requisaron las muestras del suelo. A los habitantes del pueblo se les pidió guardar silencio. No hubo comunicados oficiales. Y, con el tiempo, la historia fue enterrada bajo la categoría de evento inexplicable. Pero no para los testigos. Uno de ellos, Jean-Luc M., décadas después, confesó en una entrevista anónima que aquella experiencia no solo lo había marcado emocionalmente, también había cambiado su percepción del mundo.
Contó que durante los días posteriores al encuentro comenzó a soñar con figuras geométricas flotando en el cielo, con voces sin sonido que le susurraban en un idioma que no entendía. Y con una sensación constante de ser observado. ¿Fueron estos sueños una secuela psicológica? ¿O indicios de una comunicación que no se limitaba al plano físico? Lo cierto es que ni Jean-Luc ni su amigo volvieron a acercarse jamás a aquel claro. Y durante años evitaron incluso hablar del tema. Pero hay más. Mucho más. Porque ese mismo día, el 1 de octubre de 1954, se reportaron otros 3 avistamientos similares en distintos puntos de Francia. Todos con descripciones parecidas: discos blancos, descensos bruscos, seres altos vestidos de blanco intentando comunicarse mediante gestos. ¿Coincidencia? ¿Una oleada? ¿Una operación cuidadosamente planeada? A veces, los encuentros más simples esconden la red de conexiones más profunda. Y este no fue la excepción. A la mañana siguiente, los rumores ya se habían esparcido por todo Hussey. Algunos vecinos comenzaron a recordar luces extrañas vistas en el cielo semanas antes, o fallos eléctricos breves en sus casas durante las noches anteriores. Un ganadero dijo que, esa madrugada, su ganado estaba inquieto y había roto el corral. Otro, que su perro aulló sin razón aparente durante más de media hora. Pero lo más sorprendente fue lo que relató una mujer mayor, llamada Madame Bertine, que vivía sola a pocos kilómetros del pueblo. Al enterarse de lo ocurrido, confesó algo que hasta ese momento había guardado por temor al ridículo. La misma noche, poco después del anochecer, vio desde su ventana como un haz de luz blanca descendía lentamente sobre el bosque. No era un relámpago ni un foco, aseguró. Era como si el cielo se abriera y se vertiera algo, no sé qué, una presencia. El patrón comenzaba a tomar forma. No se trataba de un simple avistamiento aislado. Todo indicaba que ese 1 de octubre, algo, o alguien, había descendido en varios puntos del este de Francia con un propósito desconocido. Investigadores independientes que siguieron el caso años después encontraron coincidencias inquietantes. Los seres descritos, altos, delgados, vestidos de blanco, comunicándose sin hablar, eran similares a los observados en otros encuentros alrededor del mundo, incluyendo reportes de América Latina y Europa del Este en fechas muy cercanas. Los ufólogos que estudiaron el caso de Hussey lo clasificaron como un posible encuentro del tercer tipo, con interacción no verbal y comportamiento no agresivo por parte de los ocupantes. Señalaron que el intento de comunicación mediante gestos sugería no solo inteligencia, sino un conocimiento previo de los humanos, como si esperaran una reacción, como si supieran exactamente lo que hacían. Pero había algo más. Uno de los puntos más inquietantes fue revelado en una investigación publicada en los años 80. En ella se afirmaba que los discos observados el 1 de octubre seguían una línea recta perfecta en su trayecto por el cielo francés, casi como si siguieran una ruta trazada. Hussey no habría sido más que una escala. ¿Un mapa celeste? ¿Una línea energética? ¿Una especie de itinerario de reconocimiento? Y justo en el punto medio de esa línea, un pueblo llamado Prémanon también reportó un caso enigmático solo días antes. ¿Recuerdas? Fue allí donde 4 niños se enfrentaron a un pequeño ser al que confundieron con un fantasma. ¿Era acaso el mismo tipo de entidad, proyectada con formas distintas según la percepción de cada testigo? Es aquí donde la sospecha se vuelve inevitable. ¿Estamos ante visitas separadas de distintos seres, o frente a una misma inteligencia que adapta su apariencia según a quien se presenta? Antes de continuar, si este tipo de encuentros te genera la misma inquietud y fascinación que a nosotros, te invitamos a unirte a esta comunidad de investigación y misterio. Suscríbete a Noren, Expedientes Extraterrestres y activa las notificaciones. Porque lo que viene, solo se vuelve más extraño. Y ahora, volvamos al caso. Porque el elemento más perturbador de Hussey aún está por revelarse. Durante semanas, los jóvenes de Hussey no lograron retomar su vida con normalidad. No solo por el miedo que les había provocado el encuentro, sino por un sentimiento que no sabían cómo explicar, una especie de vacío extraño,
como si les faltara algo desde aquella noche. Jean-Luc, en particular, comenzó a manifestar episodios de sonambulismo. Su madre lo encontró varias veces caminando en la madrugada hacia el bosque, siempre en dirección al claro del incidente, con los ojos abiertos pero sin conciencia de lo que hacía. Lo inquietante es que, en cada uno de esos episodios, Jean-Luc repetía una misma frase en voz baja: ils arrivent, están llegando, están llegando. Cuando se le interrogaba al día siguiente, no recordaba nada. Pero la frase quedó grabada en la mente de todos los que lo escucharon. Un investigador privado, Jacques Renaud, quien había seguido decenas de casos ovni en la región desde principios de los años 50, se interesó profundamente por el expediente de Hussey. Entrevistó a los chicos, recopiló testimonios de vecinos y, sobre todo, trazó una cronología con los avistamientos registrados en esa semana. Descubrió algo que aún hoy no tiene explicación. Todos los avistamientos, no solo en Hussey, sino también en Prémanon, Perpiñán, Chaveville y Bouzaïs, ocurrieron exactamente a las 21:40 horas, hora local. Ni un minuto antes ni después. En diferentes días, diferentes lugares, pero siempre a la misma hora. ¿Coincidencia astronómica? ¿Coordinación deliberada? ¿Un tipo de alineación que desconocemos? Renaud también obtuvo acceso a un documento confidencial que señalaba que, la misma noche del 1 de octubre, varios radares militares franceses habían registrado un objeto no identificado descendiendo en picada desde altitudes superiores a los 20.000 metros, desapareciendo repentinamente en una zona boscosa de Hussey. A pesar de la presión, el ejército nunca reconoció públicamente la existencia del objeto, pero retiró al personal enviado para la investigación pocos días después sin dar mayores explicaciones. Sin embargo, lo más desconcertante aún estaba por salir a la luz. En una visita posterior al claro, ya a finales de ese mismo mes, un grupo de cazadores descubrió algo semioculto bajo la hojarasca otoñal. Era una piedra, pero no una cualquiera, tenía tallado un símbolo perfecto, una especie de espiral encerrada en un triángulo invertido. No pertenecía al folclore local ni a ninguna cultura conocida en la región. Los aldeanos, asustados, pidieron que se retirara. Pero cuando volvieron al sitio para hacerlo, la piedra ya no estaba. Y entonces surgió una teoría tan perturbadora como fascinante: ¿fue aquel encuentro una simple visita, o la instalación de un marcador, una baliza, una especie de firma en nuestro territorio? ¿Y si esos seres no buscaban hablar, sino señalar? Hussey fue solo uno de los puntos de contacto en una línea que aún no hemos terminado de trazar. Han pasado décadas desde aquella noche en Hussey, pero los interrogantes permanecen abiertos. El bosque donde todo ocurrió sigue ahí, silencioso y aparentemente igual, pero para quienes conocen la historia, hay una sensación de que algo quedó anclado en ese lugar. Algo que no vemos, pero que se percibe, como una vibración débil bajo la superficie del tiempo. Los dos jóvenes testigos, hoy hombres mayores, nunca se retractaron de su historia. A pesar de las burlas, del escepticismo y del silencio oficial, siempre sostuvieron que lo que vieron no era de este mundo. Lo más desconcertante, decían, no fue el objeto ni los seres, fue la certeza absoluta de que aquello no era un accidente. Que su presencia tenía un propósito. El patrón que une este encuentro con otros casos similares en Francia y el mundo sugiere que no se trató de un evento aislado. Al contrario, parece parte de una serie de intervenciones cuidadosamente medidas. El uso de gestos en lugar de palabras, la elección de testigos jóvenes, la aparición de símbolos inexplicables, todo indica una forma de contacto primitivo, deliberadamente dosificada. Como si nos estuvieran preparando para algo que todavía no entendemos. ¿Y si estos encuentros no son visitas, sino capítulos de un manual que aún no sabemos leer? ¿Y si los mensajes están en las miradas, en los patrones, en las coincidencias horarias, en los detalles que ignoramos? Tal vez los verdaderos archivos clasificados no estén en bases militares ni en laboratorios secretos, sino esparcidos en la memoria de personas comunes. En aldeas remotas como Hussey, en claros silenciosos donde alguna vez una luz descendió y algo cambió para siempre.
Si te interesa seguir explorando estos misterios, suscríbete ahora a Noren, Expedientes Extraterrestres y activa las notificaciones. Hay muchas más historias que aún no han sido contadas y están más cerca de lo que imaginas. Y si este caso te atrapó, no puedes perderte lo que ocurrió solo un día antes, el 28 de septiembre en Bouzaise, Francia, donde un viticultor vivió una experiencia estremecedora al encontrarse cara a cara con 3 seres desconocidos que descendieron de una masa luminosa caída del cielo. Lo que sucedió después te dejará sin aliento.